Me llamo don Nicolás Valdivia, y aunque mis manos ya tiemblan por la edad y el frío de la sierra, aún conservo la costumbre de llegar al templo antes que la luz. Fui sacristán durante décadas, y en la madrugada de los domingos de septiembre de 1993 seguí adelantando oficios pequeños. Abrir la puerta grande, vigilar el aceite de las lámparas, sacudir el polvo fino que se posa invisible en los reclinatorios. El aire de San Sebastián del Oeste baja desde los pinos con olor a tierra húmeda. El pueblo despierta con la campana, los primeros pasos sobre el empedrado, el murmullo de café de olla que entibia las cocinas, el copal que los fieles encienden con esperanza más que con costumbre. La iglesia, de paredes blancas y corazón antiguo, guarda a Nuestra Señora del Rosario. La imagen, trabajada en madera y paciencia, luce manto azul profundo y una corona que refleja hilos de sol cuando por la mañana atraviesan el vitral. A esa hora la luz todavía es tímida. Entra oblicua, dorando el retablo como una brasa apenas encendida. Yo revisaba las veladoras que doña Carmen Ruelas vende en la tienda lateral y que la gente deposita delante del altar con manos lentas, pidiendo salud para los suyos, buen temporal, alivio para la espalda cansada de los mineros que ya casi no bajan a los tiros, pero recuerdan. El padre Aurelio Calderón llegó con su andar prudente. En su rostro vive la moderación, ese recato que solo conceden los años y el estudio. En el primer banco se acomodó Lupita Martínez, joven madre de mirada clara, y más atrás don Evaristo Quiñones, comisario ejidal, de ceño firme y maneras prácticas. Afuera en la plaza, un perro se sacudía el rocío. Un par de cohetes rezagados, restos de otra fiesta, dejaron olor a pólvora sobre el aire fino de la sierra. La misa de la mañana empezó con ese silencio denso que en los pueblos vale más que cualquier canto. Las manos se juntaron, los pasos, medidos. El incienso ascendió como una plegaria tibia. Entonces, cuando el cairi parecía unir respiraciones, pasó lo que la gente de aquí todavía cuenta con reservas y que yo escribo como testigo sin intención de convencer a nadie, solo para que no lo devore el olvido. Una paloma blanca entró. No voló con violencia, ni enloquecida por la claridad. Fue un vuelo manso, casi solemne, como si conociera los caminos del aire dentro del templo. Cruzó la nave, rodeó el púlpito, rozó con la sombra las flores de gladiolas y se posó, con un equilibrio que parecía increíble, sobre la corona de la señora. El murmullo mudó de respiración a estupor. La paloma permaneció quieta, tan inmóvil que la luz del vitral pintó sus plumas con una tonalidad de miel, como si la hubiera barnizado la mañana. No duró mucho. El pequeño cuerpo tembló apenas, una pulsación breve que vi con mis propios ojos cansados, y después la paloma se aflojó, vencida, y cayó. No fue una caída ruidosa, más bien un derrumbe mudo, como de flor que pierde turgencia. Aterrizó sobre el borde del altar y quedó allí, una miniatura de nieve sin movimiento. Hubo un silencio más profundo que el de los difuntos. Las manos detuvieron su rito. El padre Aurelio inclinó la cabeza, despacio, como si escuchara un eco secreto que los demás ignorábamos. Algunos dicen que en ese instante el sol subió lo suficiente para colarse por el vitral del oriente. Testigos aseguran que la nave se calentó con un resplandor ámbar, que el dorado del retablo se encendió igual que pan recién horneado, que el manto azul de la señora tomó un brillo líquido. Yo no niego esas palabras, solo puedo decir que la luz cambió y que el altar recibió esa claridad como si el día hubiera puesto su mano en él. El padre Aurelio se arrodilló sin ruido. La gente siguió fija, sin desplazarse, solo respirando. Se diría que hasta el incienso detuvo su danza. Yo miré la paloma, tan blanca, tan frágil, el pico apenas abierto. Podía jurar
aunque los juramentos son débiles frente a lo sagrado, que el pequeño pecho no subía ni bajaba. Entonces, como si el calor de la vidriera activara un resorte escondido, la paloma vibró, un soplo mínimo al principio, luego otro, y al cabo un movimiento más firme. Las plumas laterales temblaron, una pata se recogió, la cabeza giró un poco, y el cuerpo abandonó esa postura de cera que me había helado el corazón. No sé decir si fue milagro. No tengo idioma suficiente para esas declaraciones. En los pueblos las palabras pesan y a veces, de tanto peso, se quedan cortas. Se cuenta que la paloma volvió a respirar, y yo vi algo que se parecía mucho a eso. Testigos aseguran que el resplandor cambió la temperatura del templo. Yo sentí el aire volverse más tibio, como si el sol hubiera decidido posarse bajo techo por un minuto. La misa continuó con esa gravitas que solo nace después de un asombro. Yo, que había vivido entierros, bautizos, sequías y aguaceros, no recuerdo haber visto al pueblo tan recogido. Al terminar, la prudencia de la parroquia marcó el ritmo de lo que seguía. Nadie quiso pronunciar palabras mayores. Nadie quiso convertir la brasa en incendio. No se afirmó milagro. La gente salió despacio, cada quien rumiando lo sucedido con su propio timbre interior. En la plaza el día ya estaba de pie. Las mujeres repartían tamales que habían sobrado de una novena anterior. El café de olla olía a canela y piloncillo, y el rumor de los visitantes se pegaba a las paredes. Al mediodía, corría entre los portales un susurro en dos direcciones. Los que decían que el ave solo se había aturdido con el choque contra alguna madera, y los que, con más reserva, aspiraban a creer que la señora había permitido un pequeño gesto. Ni unos ni otros alzaban la voz, y esa contención, tan jalisciense, estaba cargada de respeto. Doña Carmen sentó una caja de veladoras junto a la entrada, y el negocio prosperó sin estridencia. Pocas horas después, el rincón de los exvotos tenía un par de nuevas láminas, modestísimas, con agradecimientos por cosas pequeñas, dolores que cedieron, empleos encontrados a la orilla de la crisis, la vuelta de un hijo desde Guadalajara. No eran pruebas para nadie, pero en el retablo cada lámina brilla como un suspiro colgado. Don Evaristo pasó más de una vez frente al altar con los dedos enlazados a la espalda. El gesto no era de burla ni de credulidad. Era ese examen serio que los hombres prácticos hacen cuando la realidad da un brinco. Yo encontré en el suelo, cerca de los candelabros, una plumita. Era casi translúcida, un fragmento menor que la hoja de una bugambilia. La recogí con cuidado y la guardé, no como reliquia, sino como quien aparta una hoja del calendario, porque en esa fecha ocurrió algo que no quiere olvidar. La pluma en mis dedos parecía un trozo de agua seca. Los días siguientes, la calma no fue calma. A primera hora del lunes hubo más gente de lo habitual. Llegaron de Mascota, de Ameca, de aldeas sin carretera pavimentada. No venían en peregrinación formal, más bien en modo doméstico, con su pan dulce envuelto en servilletas, con un jarrito para el café, con la curiosidad humilde que no desafía a nadie. El padre Aurelio, fiel a su estilo, se movía entre todos como quien riega plantas, breve, constante, discreto. Algunos dicen que en el atrio se aclaró, sin usar la palabra grande, que el hecho se registraría como evento inusual. Testigos aseguran que se invitó a orar sin adjetivos. San Sebastián del Oeste es un pueblo de minas y cerros. Cuando el sol sube, las sombras se acomodan en los quicios y los niños trazan caminos con piedras blancas. En esos días, el paisaje parecía más atento. El canto de los gallos llegaba más lejos. La campana de la iglesia tenía un pulso diferente.
Los pinos dejaban caer su resina como si el tiempo hubiese ralentizado su goteo. La gente trabajaba, sí, pero con pausas largas. Los manteles se sacudían con cuidado. Las manos se lavaban como antes de entrar en un hospital. Aunque nadie lo ordenó, se vivió una novena espontánea a la Señora del Rosario. Una cadena de pausas que engarzó las jornadas sin un programa escrito. No quiero exagerar. Hubo quien siguió su vida al mismo ritmo, quien no vino ni preguntó. El pueblo, como todo cuerpo, tiene partes que duermen cuando otras despiertan. Pero basta con mirar la raya de cera que quedó sobre las baldosas para saber que esos días se encendieron más velas que de costumbre. Doña Carmen reponía existencias con un cálculo tosco hecho de años al frente del mostrador. Lupita pasaba temprano con su criatura dormida y se quedaba un rato quieta, como quien calienta una piedra entre las manos. Yo acomodaba bancas, cambiaba agua de flores, recogía trozos de papel quemado del copal. La vida siguió su curso, pero con una tensión leve en el hilo, como si alguien, sin apretar, lo mantuviera más recto. Hubo noches con niebla tan cerrada que la iglesia desaparecía y solo el campanario asomaba la frente. Una de esas noches recordé viejas historias de exvotos colgados por curaciones inesperadas y de milagritos de metal, pequeñas piernas y corazones clavados en una tabla. Lo que vivimos no era eso, o no todavía. Era más bien un latido, algo que no alcanzaba el rango de nombre y que, sin embargo, ordenaba los pasos. En la sacristía abrí el libro de registros que usamos para bautizos y primeras comuniones. El padre Aurelio había apuntado con letra hecha de paciencia la fecha del suceso y una nota sobria. Ave encontrada sin movimiento. Luego signos de recuperación observados por varios. Ningún adjetivo añadido. Ningún adverbio imprudente. Allí supe con la evidencia de la tinta que el párroco prefería guiar más que encabezar, como quien lleva una luz dentro de la manga para que alumbre lo suficiente sin deslumbrar. El rumor viajó más aprisa que un anuncio. Llegó gente de Tepic, quizá de paso, quizá atraída por lo que hoy llamarían noticia, y aquí no merecía tal etiqueta. Aparecieron también vendedores de rosarios de plástico, niños que ofrecían papel picado para octubre, señoras que sabían rezos antiguos con cadencias que yo no escuchaba desde los 70. Entre unos y otros se formó un tejido complejo, nada extraordinario si se mira de lejos, pero sí nuevo en su densidad. Una mañana de esas, la paloma volvió a asomarse al atrio. No entró. Se quedó en el borde, arriba de una cornisa peinándose con el pico, indiferente a cualquier expectativa humana. Algunos la señalaron con cuidado, como si nombrarla demasiado pudiera ahuyentarla. Otros ni la vieron. Yo la miré un momento y me alejé, sin interpretaciones. Los cerros siguen su calendario y a veces las aves también. La preparación de la novena formal de octubre tomó cuerpo. Se coordinaron discreta y silenciosamente las colectas para flores, se lavaron manteles con jabón de cuña, se numeraron las velas grandes que prenderían durante las noches. Nadie dijo que aquello tuviera relación con el ave. Nadie negó esa asociación íntima que las almas hacen cuando necesitan un hilo visible. En cada mesa del pueblo se habló de lo inminente, no en voz alta, no con euforia, sino con esa mezcla de respeto y expectación que tiñe las vísperas. Don Evaristo pidió, con la calma que lo caracteriza, que se mantuviera el orden afuera del templo. Temía con razón que la plaza se volviera mercado. Hubo quien trajo tamales para los de lejos, quien calentó atole para repartirlo sin preguntar nombres. La caridad de los pueblos no presume. Deja un jarro en el borde y se ocupa de que no se enfríe. Yo regresaba a casa por la tarde con la sensación de que el día había tenido 2 acores.
el de siempre, y otro, más fino, casi musical, que apenas se oye si uno no guarda silencio. En mi mesa la pluma de la paloma seguía donde la había dejado, como un dedo señalando hacia atrás. No soy hombre de reliquias, ya lo dije. Pero esa pluma contaba con su propia elocuencia. Recordaba con su liviandad que lo que pesa en la vida a veces no tiene volumen. Se habló de salud. Algunos dicen que una anciana del barrio alto amaneció sin el dolor de rodilla que la sentaba antes de tiempo. Testigos aseguran que un niño dejó de toser de noche. Yo no llevé cuentas de esas historias. Aprendí de joven que el corazón humano necesita tanto de resultados como de sentido, y que no siempre las cifras conceden lo segundo. Sin embargo, era visible, en la forma de andar de la gente, una ligereza nueva, como si levantar el pie costara un gramo menos. Llegó un fin de semana con nubes bajas. El templo, visto desde el camino, parecía flotar sobre una balsa de vapor. En el interior, el retablo respiraba su luz discreta. No hubo nuevos sobresaltos. Ninguna paloma cayó ni se posó. El padre Aurelio mantuvo su ritmo sobrio, su modo de ungir el aire con actos pequeños. En la oficina parroquial, alguien comentó que quizás sería oportuno avisar a la curia de Guadalajara sobre el suceso. No para pedir títulos, no para invitar lentes, sino para que quedara asentado. La Iglesia Mayor sabe caminar despacio, y en los pueblos se entiende esa cadencia. La economía local, tan frágil como la respiración a 2000 metros, se enteró también de lo ocurrido. Los que hacen pan dulce hornearon un poco más. Los que alquilan cuartos limpiaron colchones con más empeño. Las mujeres que bordan sacaron del arca servilletas con flores de hilo y ofrecieron, sin agresividad, algo bonito a quien quisiera llevarse un objeto tangible de días intangibles. El pueblo no se volvió negocio. Encontró más bien una ocupación digna en el flujo de visitantes. En medio de ese movimiento, yo seguí mi rutina. Llegaba con la llave grande, abría el portón, encendía 2 veladoras iniciales y dejaba el resto a la devoción de la gente. Revisaba que el agua bendita estuviera limpia, que las flores no dieran olor cansado, que las sillas auxiliares no estorbaran los pasos de los más viejos. Un día, sin motivo aparente, sentí el deseo de contar todo esto. No como crónica periodística, ni como reclamo, ni como prueba. Más bien como un cuidado. Las cosas que no se escriben en los pueblos pueden desvanecerse con la misma naturalidad con la que se secan los aguajes. Yo no sé si la paloma vino por la luz o por la señora, si cayó por debilidad o por designio, si se levantó por el calor de un rayo o por la voluntad de aquel que no se nombra a la ligera. Lo único que sé es que ese día, a esa hora, en esa nave, en medio de esas respiraciones, el tiempo se detuvo un poco. Y cuando el tiempo se detiene, aunque sea por un pestañeo, el alma recuerda que no todo corre en línea recta. Con el avance de septiembre, el papel picado empezó a aparecer en balcones tímidos, como señales de que octubre vendría con su fiesta del Rosario. Las familias limpiaron altares domésticos, pusieron flores en latas pintadas, prendieron velas de sebo, colgaron imágenes viejas que estaban guardadas en cajas. El pueblo, sin decirlo, había aceptado una vigilancia benigna, una atención nueva sobre sus días. Las cosas continuaban. Solo que ahora, cuando el sol entraba por la mañana, yo buscaba con los ojos, inevitablemente, el lugar donde la paloma se había posado. No faltó quien se incomodara. Alguno pensó que aquello distraía de las urgencias. La escuela necesitaba pintura, la clínica, medicinas. Esos argumentos no pelean con la fe. Conviven con ella como 2 ríos que se cruzan y no se mezclan del todo. Si el hecho del ave servía para organizar generosidades, bien. Si no,
que cada cual hiciera lo que considerara decente. El pueblo, que ha sobrevivido a lloviznas eternas y a sequías con espinas, se defendió, como sabe, con mesura. Así cerró la primera semana desde el suceso. La paloma ya no entró, o yo no la vi. La señora del Rosario permaneció como siempre, manto azul, manos juntas, una ternura que no se gasta. El templo recibió devociones nuevas, y el registro parroquial conservó su nota sobria. Nadie proclamó nada, nadie negó lo vivido. Entre ambos bordes, el pueblo continuó, respirando con dos pulmones, el de lo cotidiano y el de lo que no sabemos nombrar. Yo, al apagar las últimas velas cada noche, miraba el vitral del oriente y medía con los ojos la inclinación del sol. Algunos dicen que la luz en octubre se vuelve más oblicua, más paciente, capaz de quedarse un minuto más en la piel de las cosas. Si así ocurre, pensé, la novena será lugar para esa luz, y quizá, en el silencio compartido, cada uno encuentre su pequeña resurrección secreta, esa que no necesita actas ni campanas adicionales, porque sucede adentro. Y guardé la puerta. Octubre llegó con su respiración de montaña, y el pueblo, sin nombrarlo en voz alta, afinó sus costumbres hasta volverlas ceremonia. Las mañanas eran nítidas, los bordes de los cerros se recortaban con una precisión que sólo concede el aire seco, y el templo, desde el atrio, parecía más cercano, aunque las piedras siguieran donde siempre. Yo seguí mi disciplina de sacristán viejo, abriendo el portón antes de que cantaran los gallos, encendiendo un par de veladoras iniciales, vigilando que el agua bendita no recogiera polvo, acomodando flores con tiento para que no vencieran el jarrón. La novena se organizó sin voces altas. El padre Aurelio, con su manera sobria, marcó el pulso sin requerir carteles. Los manteles del altar se lavaron con jabón de cuña hasta dejar el olor de patio limpio. La madera de las bancas recibió aceite de linaza y la plata menuda del sagrario reflejó una luz recién despierta. En las mesas de las casas se amarraron ramos de cempasúchil que, aunque propios de noviembre, algunos trajeron desde parcelas cercanas para anticipar la temporada y ofrecer color. El papel picado apareció primero tímido, luego decidido, como un cielo pequeño colgado en los corredores. La noticia del ave había cruzado caminos de tierra. Vinieron parientes de Guadalajara, trajeron historias que no traían conclusiones. Llegaron mujeres de mascota, con rebozos doblados, como si guardaran una confianza antigua. Se asomaron hombres de Ameca que, al terminar la jornada, subieron con calma para cumplir promesas silenciosas. El rumor caminó más despacio que la prisa urbana, pero caminó con pies firmes. Algunos dicen que ciertas casas improvisaron espacios para ofrecer atole sin precio. Testigos aseguran que un grupo de señoras dejó jarras de café de olla con canela en el borde del atrio, como si la caridad fuera un acto doméstico que no necesita fotografía. El registro parroquial conservó su sobriedad. A petición del padre Aurelio, se envió aviso a la curia de Guadalajara con una carta contenida, más cercana al inventario que al relato. Se anotó fecha, hora y observaciones. Se evitó el sustantivo inflamable. Se pidió orientación sobre la conveniencia de abrir un expediente de notas. La iglesia mayor camina con paso ancho y no se sale del sendero por impresiones. Aquí lo entendimos con naturalidad, como se entiende la sombra del campanario sobre la cantera. No es una orden, pero tampoco un capricho. La gente comenzó a traer exvotos de lámina y milagritos de metal. Pequeños corazones, piernas diminutas, ojos con pestañas toscas, todo clavado con alfileres discretos sobre una tabla lateral. No eran pruebas, eran gramática. En los pueblos la fe se escribe también con objetos
Y cada objeto cuenta lo que la boca no se atreve a gritar. Un día amanecieron sobre la mesa del costado un par de fotografías descoloridas con notas por detrás. Agradecimientos por lo que puede llamarse fortuna o misericordia, según el pulso del que lee. Se añadieron sin ceremonia, como se añade una ramita a una fogata para que no decaiga. El orden fuera del templo lo sostuvo don Evaristo con su estilo de comisario ejidal. La plaza no se volvió mercado, se volvió sala de espera. Hubo puestos modestos de tamales, cazuelas de frijoles calientitos, panes recién horneados con azúcar gruesa sobre la corteza. La vida, al encontrar una rendija para ocuparse, la toma. Nadie lo disimuló y nadie lo explotó. Un equilibrio raro, de esos que duran solo mientras nadie los nombra. El ave no se dejó ver al principio. Pasaron varios días en que el cielo fue cielo y las tejas fueron tejas. Alguno, desde la sombra, lanzó la idea de que el animal habría seguido su ruta natural hacia valles más generosos. No hubo polémicas. El suceso se guardó como se guarda una medalla heredada. Se limpia, se mira, se devuelve a su sitio, sin enseñarla a cada transeúnte. El templo mantuvo su respiración. Los oficios siguieron. Las velas consumieron su paciencia milímetro a milímetro. A mitad de semana, la niebla bajó espesa. El atrio se volvió una isla. Desde mi banco de costumbre, por la tarde, se veía apenas el borde de los cipreses y el campanario recortado como una sombra sobre un paredón blanco. El padre Aurelio propuso una vigilia discreta. No una noche completa, sí un tramo largo de silencio compartido, sin himnos largos, sin proclamas, sin encender la curiosidad de los ajenos. La gente acudió con pasos de lana. Colocaron veladoras bajas, de esas que no ciegan. La luz, al ras del piso, volvió todas las cosas humildes y exactas. El incienso subió como si avanzara sobre una escalera que solo él conociera. En esa vigilia no pasó nada que pudiera escribirse como noticia. Pasó, en cambio, lo que en los pueblos reconocemos cuando no hay prisa. Algunos dicen que el olor a azahar se metió por momentos en la nave, aunque no había naranjos cercanos. Testigos aseguran que el frío de la madrugada se aflojó por un rato sin explicación de estufa. Yo no discutí con los sentidos ajenos. Los acepté con la discreción que merecen. Cada cual lleva su termómetro y su memoria. La Lupita, que solía situarse en el primer banco con su criatura en brazos, se mantuvo fiel a su sitio. En su postura había una persistencia de alfarera, como si moldeara el día con paciencia. Doña Carmen hacía cuentas pequeñas con una libreta doblada. Velas vendidas, aceite comprado, vuelto exacto. La economía de los pueblos es robusta en el rigor, pobre en la codicia. Se vigila cada moneda no para retenerla, sino para que no se descarte sin necesidad. Yo, por mi parte, cambié el agua de flores con mayor frecuencia. El cempasúchil coloreó el aire incluso cuando no estaba. Hay flores que dejan su sombra sin estar presentes. La segunda y tercera tardes de la novena, las campanas se tocaron con una cadencia que el padre Aurelio había guardado para ocasiones de retiro. No era llamada de fiesta, era llamada de recogimiento. En el atrio, los niños señalaron con los ojos una paloma que se posó en la cornisa del campanario. No entró. Se quedó allí, en el filo, peinándose con el pico, ajena a la expectación humana. El sol se iba por detrás de los cerros y le pintó una orla ocre al contorno. La escena duró lo que dura una respiración lenta. Después, un aleteo breve y el ave se perdió por detrás del ángulo de las tejas. Quedó un rumor, no de lengua, sino de pecho. Esa aparición brevísima organizó la jornada siguiente. Hubo quien llegó más temprano con la esperanza de una repetición. Hubo quien prefirió no asistir para no ser sorprendido por expectativas que pudieran volverse pena.
El pueblo, a fuerza de estaciones, ha aprendido a convivir con la espera. La novena siguió su secuencia. Misterio tras misterio, pausa tras pausa, luz tras luz. Desde el vitral del oriente, la mañana ensayó variaciones de ámbar, y el retablo aprendió a recibirlas como quien recibe visitas puntuales. Durante esos días se multiplicaron historias pequeñas. Algunos dicen que una mujer recuperó el apetito que había perdido por tristeza. Testigos aseguran que un minero jubilado durmió una noche completa sin el dolor de espalda que lo despertaba a medias. En la sacristía, sobre una hoja suelta, se fueron anotando esos apuntes sin nombres y sin grados, no para sumarlas, sino para que no se las llevara el viento. La estadística no sirve para medir ciertas cosas, pero el papel recibe con gusto lo que la voz no sostiene mucho tiempo. Se acercó gente con promesas antiguas. Trajeron listones de colores para anudar en la baranda lateral. Dejaron pequeñas piedras recogidas al subir la cuesta. Dejaron también, en un gesto de otros siglos, trenzas de cabello en agradecimiento por lo que sienten como concesión. La devoción tiene lenguajes múltiples. El pueblo los habla todos a su manera. Nadie corrigió a nadie. El respeto, como el incienso, se eleva si se lo deja. La curia respondió con cortesía. Sugirió que se continuara con la prudencia adoptada, que se recogieran testimonios escritos solo si los interesados lo pedían, que no se autorizara ninguna representación dramática del suceso y que, por ahora, no se modificara el orden de los oficios. El padre Aurelio acogió la carta sin añadir ni quitar. Sus manos, al guardarla, delataron esa conciencia de artesano que sabe que los procesos toman tiempo y que nombrar demasiado pronto cambia la forma de las cosas. Mientras tanto, el tejido del pueblo se apretó con hilos nuevos. Algunos parientes regresaron desde Tepic y Puerto Vallarta con provisiones, otros enviaron dinero exacto para flores y aceite. Se organizaron turnos espontáneos para limpiar el atrio, recoger basura mínimo visible, dejar los pasillos libres para los pies cansados. La caridad se volvió logística. Yo lo vi con una mezcla de orgullo sereno y prudencia, porque sé que el entusiasmo, sin guías, tiende a desbordar y a cansar de golpe. La tercera noche, la niebla fue menos espesa y el cielo, a ratos, mostró estrellas pequeñas como migas sobre un mantel oscuro. La gente respiró con alivio. La procesión corta alrededor del atrio encendió cohetes discretos. El estampido fue un latido más en un cuerpo que se había acostumbrado a latir sin sobresaltos. Frente al altar, una fila de veladoras de vidrio formó un río lento. La cera, al consumirse, dibujó mapas que solo el cansancio sabe leer. Yo recogí, sobre la mesa, una pluma nueva, más pequeña que la primera, con un borde casi gris. No supe si era del mismo ave. La guardé junto a la otra, no por fetiche, sino por archivo. A lo largo de la cuarta y quinta jornadas, llegaron periodistas de voz suave y cámaras menudas. No hicieron ruido, tomaron imágenes generales del templo desde la plaza, capturaron la luz del vitral sobre la madera y se fueron sin entrevistas. No dejaron sensaciones de cacería. Su paso fue como el de los forasteros que entienden el código de una casa ajena. Mirar con la cabeza descubierta, no tocar, no pedir poses. Si algo publicaron, no lo supimos. La vida en la sierra se alimenta más de nubes que de tinta. El aire cambió de pronto una mañana. No era el clima. Era la expectación. A la hora en que el sol amarillo visita el retablo, una paloma entró por la puerta principal y voló una media luna sobre la nave, sin prisa, como si dibujara sobre el aire un signo que después se borraría. No se posó en la imagen ni en la corona. Se paró en una viga alta, justo en el punto donde la sombra del campanario hace pliegue. Respiró allí un instante,
Movió apenas la cabeza y, antes de que el conjunto de las miradas pudiera convertirse en petición, salió por la misma puerta con un aleteo que levantó polvo de siglos. Quedó una claridad tenue flotando, un sabor a hierro dulce como el que dejan las campanas cuando se callan. La sexta tarde trajo agua. Llovió sin ruido, una lluvia de puntillas que no moja la ropa, pero moja la memoria. Los fieles llegaron igual. Se sentaron más juntos para darse calor. El padre Aurelio tuvo la previsión de pedir a los jóvenes que resguardaran los cables de los micrófonos modestos. El eco del templo bastaba. En ese clima, las palabras se vuelven manto más que discurso, y la gente busca cobijo bajo la costura del rito. Se sintió una paz densa, no de anestesia, sino de reposo trabajado. Algunos dicen que a mitad de la oración, la llama de una de las velas creció sin viento visible. Testigos aseguran que al salir, el olor a tierra mojada se mezcló con una dulzura rara. Yo anoté la mezcla en mi libreta con 2 palabras: barro y pan. La economía doméstica giró un poco más. Doña Carmen administró sin vanidad el ingreso de velas, devolvió el exceso a precio justo, guardó para días de menos. La mujer que vende tejate en fiestas grandes ofreció, en cambio, tegüino suave para refrescar sin entorpecer. Los hombres de birria prefirieron no colocar cazuelas esa semana. Dijeron que era mejor dejar la plaza despejada, que la comida fuerte espera y el silencio no. La renuncia de un ingreso pequeño por mesura más grande es una homilía sin palabras. En la sacristía, mi pluma y la nueva conservaron el sitio. Las miraba en ratos muertos y pensaba en la fragilidad. Las plumas son diseño para el aire, y sin embargo en la mano pesan casi nada. Lo que sostiene el vuelo no pesa. En esos días, el pueblo aprendió una versión parecida de la misma lección. Lo que sostiene no alardea. La limpieza de las bancas, el jarro puesto a tiempo, la moneda que se cuenta para que alcance la siguiente vela. No hay foto para eso, pero a veces es lo único que queda cuando se apagan los cohetes. Quedaban 3 jornadas para cerrar la novena. El rumor, que ya no era ola sino tejido, sostuvo la última curva con discreción. Lupita llegó una mañana con paso más ligero. Su criatura durmió toda la misa sin sobresaltos. No hubo anuncios ni créditos. La vida siguió en la casa con el mismo orden, solo que el orden tenía una flor nueva en el borde. Don Evaristo confirmó que la plaza resistía el flujo sin romperse. El atrio amaneció limpio, la cantera sin manchas de cera derramada, las jardineras con hojas recogidas. La comunidad encontró su ritmo como quien encuentra la afinación sin diapasón. La penúltima tarde, una luz de mermelada se sentó sobre el retablo. No fue más intensa que otras, sí más paciente. Permaneció un minuto extra, como si el sol, de viaje, hubiera decidido despedirse con un abrazo. Nadie lo comentó. La decencia del asombro consiste en guardarlo sin exprimirlo. La paloma no entró esa vez. Un niño señaló hacia arriba y la vio cruzar por detrás del campanario. Bastó. El signo mínimo alejó el ansia de confirmaciones. Dejó en su lugar una calma de puerto pequeño. El cierre de la novena se acercó con el compás de una procesión mediana. La gente preparó flores, las familias limpiaron altares domésticos, se ordenaron veladoras por tamaños para no generar calor excesivo. El padre Aurelio me pidió, con la sobriedad de siempre, que cuidara que la mesa lateral quedara libre para los exvotos nuevos. Lo entendí sin preguntas. El final de una secuencia no es un cierre, es una bisagra. De un lado queda lo vivido, del otro, lo que no sabemos nombrar. La parte tercera de esta memoria, si me es concedido escribirla, contará esa bisagra con el detalle que merece. Por ahora guardé la puerta otra vez.
El aire del atrio olía a copal y a algo más, una especie de tranquilidad con peso específico. La noche, generosa, prometía claridad para el día siguiente. La campana, al despedirse, no sonó como campana, sonó como piedra que ha encontrado su sitio. El último tramo de octubre llegó con una claridad pulida. Las piedras del atrio, lavadas por lluvias de alfileres, devolvían una luz mansa al paso de la gente. San Sebastián del Oeste amaneció despacio, como si el pueblo se estirara con prudencia para no interrumpir el pulso que lo había acompañado durante la novena. El aire bajó limpio de los pinos. El sonido de una escoba barriendo el empedrado pareció multiplicarse en las calles contiguas, redondeando el idioma de la víspera. En la sacristía, la mesa conservaba su orden de campaña. Un paño blanco, un vaso con agua, una libreta de tapas duras para anotar lo necesario, un juego de llaves que, al moverlas, sonaba a metal antiguo. La pluma de la primera jornada y la pluma más reciente dormían entre hojas finas de papel, como dos barcas diminutas varadas en una cala de papel. No tenían nombre. No buscaban ser reliquias. Eran recordatorios mudos de que la ligereza sabe guardar memoria. El padre Aurelio Calderón trazó la pauta final de la novena con una austeridad que no necesitó ensayo. El altar respiraba madera y lino. Doña Carmen Ruelas dejó apiladas, sin exhibición, veladoras de vidrio más bajas para prevenir el calor excesivo. Don Evaristo Quiñones ajustó con su paciencia habitual la circulación en la plaza para que nadie tropezara con puestos insistentes. Algunos vendedores entendieron el código y se apartaron un poco. Otros prefirieron guardar silencio y ofrecer solo agua fresca. El equilibrio volvió a dibujarse como cuando alguien repasa un patrón que ya conoce, pero sin trazarlo de memoria. La mañana se instaló en la nave como se instala un mantel sobre una mesa de domingo. El vitral del oriente encendió un ámbar de pan tostado en el retablo. Nuestra Señora del Rosario sostuvo su mansedumbre habitual. Manto azul, manos juntas, mirada que no oferta promesas y, sin embargo, invita a permanecer. No se esperaba estruendo. No se esperaba nada que compitiera con la quietud conquistada a base de pausas. Afuera, el papel picado tendido entre balcón y balcón fingía pequeñas banderas que querían saludar y acabarían deshaciéndose a su tiempo. Cempasúchil recién cortado adelantaba noviembre en las jardineras. Las familias llegaron en grupos de 2 o 3. No hubo caravanas largas. Algunas personas que se habían mantenido al margen se asomaron detrás de una columna para ver si la escena que tantas veces escucharon podía acomodarse en sus propios ojos. El pueblo no pidió pruebas a nadie, y esa ausencia de exigencia hizo posible que la mañana no se partiera en bandos. El oficio discurrió con un ritmo que, para los que amamos la repetición bien hecha, sabe a casa. Cada sección tomó su lugar con esa economía de movimiento que distingue lo necesario de lo accesorio. Algunos dicen que el incienso dibujó espirales más lentas que de costumbre. Testigos aseguran que el sonido de la campana menor dentro de la nave encontró un hueco más redondo en el aire. Yo me limité a mirar cómo las sombras obedecían al sol, cómo el polvo en suspensión reconocía su propia danza, cómo los bancos respiraban hombro con hombro. En algún lugar de la media mañana, cuando el sol completó la inclinación que ya había ensayado en días previos, un borde de claridad rebasó el marco del vitral. No fue una irrupción, fue un desborde de paciencia. La nave se suavizó y el retablo aceptó esa caricia como se acepta una mano en el hombro después de muchos años. Hubo una contención natural, no de miedo, sino de respeto. Nadie giró la cabeza buscando signos impuestos desde fuera de sí mismo. La paloma entró sin anuncio. Cruzó la puerta principal como lo hace un vecino que conoce bisagras y saludos, descreído de cortejos.
Voló bajo al principio, una media luna idéntica a la de días atrás, y luego remontó con discreción hacia el centro geométrico de la nave. No se posó en la corona de la señora. Describió un círculo amplio y otro más pequeño, como si sobre el aire ensayara la firma de alguien que no quiere dejar prueba en el papel. Algunos dicen que fueron 3 vueltas. Testigos aseguran que, en realidad, fueron 2 y una indecisa. No hubo consenso. No hizo falta. El aleteo produjo un rumor de albahaca contra piedra caliente, una mezcla imposible que uno reconoce sin haberla olido antes. La paloma se detuvo un segundo sobre la viga alta, donde la sombra del campanario suele quebrarse. Nada en su postura buscaba protagonismo. Yo pensé que, si el mundo tuviera un manual breve, diría que las cosas que sostienen tienden a pasar desapercibidas. El ave giró la cabeza una sola vez, de derecha a izquierda, como si confirmara la continuidad del día, y avanzó hacia la puerta, no en fuga, no con urgencia, sino con un trazo que no rozó a nadie. Se perdió en la luz de la entrada como se pierde una palabra buena en mitad de una comida que ya no la necesita. Quedó, por un instante, el origen del silencio. Ese silencio no de vacío, sino de llenura decente. No se proclamó milagro. No se negó lo visto. La prudencia del padre Aurelio hizo lo que sabe hacer. Dejó que el rito terminara su recorrido sin apuro, y el pueblo sostuvo su parte con una dignidad que rara vez aparece nombrada en los manuales. Adentro, las veladoras pequeñas bajaron 1 milímetro. Afuera, el papel picado soltó una guarnición de confeti mínimo que se pegó a los zapatos y al filo de los escalones. La procesión que siguió al cierre no buscó calles lejanas. Rodeó el atrio con el paso exacto de quienes acompañan a un amigo hasta su puerta sin invadirle la sala. Los cohetes fueron pocos y espaciados. La campana mayor soltó un pulso grave que resonó en el valle, rebotando en la costilla de los cerros. Se acomodó entonces un tipo de certeza que no depende de fórmulas. Un saber por presencia. Una manera de quedarse sin exigir ocupación. La comunidad se replegó hacia lo doméstico con la misma cadencia con que había venido. Doña Carmen guardó en cajas el excedente de velas. Separó algunas para donarlas cuando llegaran días flacos. Don Evaristo revisó el atrio con mirada de albañil que quiere cerrar un día sin pendientes. Una piedra mínima había perdido su sitio, y volvió a sentarse en su cama con 2 golpes de nudillos. Lupita Martínez salió con su criatura dormida, y en el peso de su abrazo había un equilibrio nuevo, como si el cansancio se hubiese repartido entre 2 hombros en vez de obstinarse en uno solo. Durante la tarde, el registro parroquial recibió una nota sobria. Se asentó lo de esa mañana con la misma caligrafía que había dejado constancia en septiembre. Fecha, hora aproximada, descripción breve del vuelo y observación de que el ave abandonó el recinto sin incidente. No hubo adjetivos. No hubo signos de admiración. Una anotación que podría parecer pequeña, pero que, con el paso de los años, sabrá ofrecer a un lector atento la medida de una mesura convertida en costumbre. El flujo de visitantes cambió de manera natural. Menos caras nuevas, más vecinos. Algunos dicen que un camión de turistas no llegó porque, en el camino, alguien explicó que aquello no era espectáculo. Testigos aseguran que una familia de Ameca decidió quedarse una noche más solo para ayudar a limpiar la cantera y dejarla libre de cera. Las versiones no se contraponen. Guardan entre sí el respeto que se reserva a los relatos que no compiten. El pueblo reorganizó su energía sin grandilocuencia. La gente de pan horneó lo justo. Se apartaron tamales para 2 abuelos que, en la subida, se cansaban deprisa. Alguien acercó tejuino bajo en dulce para refrescar sin adormecer. Nadie cambió sus oficios por rezos.
Los oficios se volvieron, por un rato más, lugares donde la devoción encontraba método. Si algo se fortaleció, fue esa logística humilde que protege lo que importa para que no lo gaste el uso. Las historias pequeñas continuaron su desfile discreto. Un hombro que amaneció más suelto, una noche sin pesadillas, una angustia que se deshizo como sal en caldo. La libreta que guardaba apuntes en la sacristía recibió 2 líneas más, cada una sin nombre, cada una sin la tentación de añadir grados. El papel tolera ese tipo de pudor. Quien quiera certidumbres numéricas no las encontrará en esas páginas. Quien necesite sentido, quizás se reconozca en el modo en que las palabras toman distancia para no exagerar. El rumor de que algo debía proclamarse no cuajó. No había ambiente para alzar banderas ni mover sellos. En cambio aparecieron gestos concretos. Un grupo de vecinos, sin comité ni discursos, se reunió para resanar una grieta en el techo lateral. Alguien donó 2 focos para el pasillo norte. Una familia entregó, sin papeles, una bolsa de frijol y otra de arroz para la despensa parroquial. La solidaridad no se volvió programa, se mantuvo tránsito. Con el atardecer, el vitral cambió su idioma. El ámbar de pan tostado cedió a un vino delgado que pintó la madera con nostalgia leve. Las veladoras exhaustas dejaron sus charcos de cera como lagunas que recordarían la ruta del fuego. Yo me quedé un momento más de lo debido. Cerré los ojos para probar si podía retener la temperatura de aquellas horas. La memoria se comportó como una lámpara que, aún apagada, guarda un calorcito de filamento. No es más que eso, y es suficiente. Los días siguientes confirmaron que el tiempo tiene oficio de tejedor. La comunidad siguió a su ritmo. La novena concluyó, pero el refuerzo de pequeñas costumbres se sostuvo con vida propia. Cada cual encontró un sitio desde el que sostener sin ruido. Barrer un pasillo, llenar de agua un florero, llevar a cabo una compra sensata de aceite para no improvisar la próxima semana. Si el suceso del ave había servido para entrenar ese músculo, entonces el beneficio era mayor que cualquier relato brillante. No todos quisieron conservar objetos de esos días. Algunos prefirieron que la memoria fuera ligera. Otros, sin hacerlo público, guardaron pequeñas señas. Un recorte de papel picado enrollado en un cajón, una flor seca entre páginas de un misal, la cera endurecida que por accidente dibujó una inicial sobre la orilla de un banco. Las casas hablan con sus tesoros mínimos. Nadie va museo adentro. Nadie necesita validar cada hallazgo. Yo tomé una decisión que había esquivado. Entregué al padre Aurelio la llave grande del portón y le expliqué, sin discursos, que sería prudente ceder mis tareas cotidianas de sacristán a manos más jóvenes. La edad se sienta de golpe cuando uno se da cuenta de que la atención ya no es veloz, aunque la devoción no se canse. No fue un adiós. Fue un cambio de turno. Seguiría, en todo caso, disponible para abrir temprano cuando hiciera falta y para sostener, desde una banca, la hilera de veladoras iniciales con la vista en el vitral. El padre Aurelio dejó en el registro una acotación final. Recomendó que, de ser necesario, se compilara un sobre con recortes de notas, fotografías generales del interior y 2 plumas anónimas con la fecha aproximada. No para un expediente que buscara títulos, sino para una memoria que evitara repetir, el próximo siglo, la desmemoria de éste. La curia, si quisiera, sabría que aquí se había optado por el cuidado antes que por la categoría. Hacia el fin de semana, un cielo de nubes altas dejó la sierra con una claridad que parecía papel cebolla. Desde el camino, el templo lucía la dignidad que procede de las cosas que no se han forzado. La campana mayor probó un toque corto, y el valle respondió con un eco que no pareció alejarse.
La paloma no volvió a entrar. Algunos dicen que la han visto tiempo después en la cornisa del campanario, peinándose con el pico como si cuchicheara con la sombra. Testigos aseguran que una mañana de noviembre cruzó de lado a lado por encima del atrio y se perdió en el cañón rumbo a Mascota. Nada en esas versiones requiere argumento. Bastan para que la imaginación tenga, si lo desea, una silla en el corredor. Quedó, en mí, la necesidad de escribir lo que aquí dejo. No para disputar con nadie. No para convocar visitas ni para espantar turistas. Escribo porque aprendí, con las manos en la iglesia, que la memoria necesita papel para que el viento no la malgaste. Escribo porque los pueblos sostienen su identidad también con relatos sobrios que no compiten con el ruido de las ciudades. Escribo porque, al cerrar la puerta cada noche, lo que importa es la suma de actos pequeños que no salen en ninguna foto. Hay quien prefiere milagros con trompetas. Hay quien prefiere explicaciones con fórmulas. Yo envejecí creyendo que entre ambas orillas existe una franja habitable donde la gente se arremolina a calentar los dedos. Allí habitan el olor a copal, el café de olla con piloncillo, la cera que forma mares, el papel picado que termina hecho migas, la plaza que vuelve a ser sala de estar, el retablo que se enciende con obediencia al sol. Allí habitan también dos plumas guardadas entre papeles, más leves que un recuerdo y, sin embargo, capaces de sostener su vuelo cada vez que el sobre se abre. El día se reparte como la caridad, con economía, con modestia, con persuasión de oficio. A cierta hora la sombra del campanario recorta su perfil sobre la nave con una puntualidad que consuela. Se diría que el mundo repite con fidelidad algunas figuras para decirnos que el tiempo, aunque no vuelva, rima. Si aquella mañana del último día de la novena fue la rima de septiembre, entonces el pueblo obtuvo su copla entera. Un primer verso con caída y aliento, un segundo con búsqueda y espera, un tercero con despedida y compañía. Yo recogí la libreta, aseguré las tapas, guardé las plumas en su sobre, pasé la mano una vez sobre el mantel del altar como quien agradece a una madera que lo ha sostenido. Salí al atrio y medí con los ojos la claridad que empezaba a ceder. El papel picado rindió su último servicio del día y dejó de moverse. El aire de montaña olía a resina y a cal. Cerré la puerta con el mismo giro de muñeca de siempre, y el hierro devolvió el sonido que sé de memoria. No faltó ni sobró nada. Y guardé la puerta.